Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Estados Unidos con William Ayers. Bill Ayers, como le decimos cariñosamente, es catedrático de educación e investigador destacado de la Universidad de Illinois en Chicago. En la actualidad es vicepresidente de la división de currículo de la Federación Americana de Investigación Curricular y cuenta con un conjunto de publicaciones. El Centro Internacional Miranda ha traducido Enseñando para la Libertad, entre otras de sus obras, y recientemente publicó un libro que me parece uno de los libros más hermosos que se ha escrito sobre educación, Enseñar un viaje en cómic. Bienvenido, Bill, a este contacto internacional y en el marco de la consulta por la calidad educativa. Muchas gracias. Bill, te acabas de jubilar. Yes, indeed. Sí, así es. Y publicaste un hermoso libro, Enseñar un viaje en cómic. That's correct. Así es. En ese texto un poco resumes tu experiencia en la construcción de una propuesta de pedagogía libertaria. ¿Cuál es el papel del maestro en la construcción de esa pedagogía distinta, de esa pedagogía alternativa, de esa pedagogía libertaria? You know, first of all, thank you so much for having me. Primero que nada, gracias por arreglar esta entrevista. I have great respect for the educational initiatives in Venezuela, and I'm honored to be a part of this conversation. Tengo mucho respeto para las iniciativas educativas en Venezuela y es un honor participar en esta conversación con ustedes. The first thing that I think we have to clarify is that education is not the same in every social context. Primero que nada, quiero clarificar que la educación no es lo mismo en todos los distintos contextos. In an authoritarian or an autocratic society, education is about obedience and conformity. En una sociedad autocrática o de una dictadura, la educación trata sobre todo sobre obedecer y conformar. But in a free society, in a society that desires free people, free human beings, education takes on a completely different meaning. Pero en una sociedad libre, en una sociedad compuesta de seres libres, pues la educación trata de algo totalmente distinto. In a free society, we want human beings, we want children to grow up to be able to name the circumstances of their lives and to alter the circumstances of their lives, to participate in all aspects of society. En una sociedad libre queremos que los niños y las niñas crecen a ser adultos que pueden participar en y cuestionar las circunstancias de su vida. In that case, the role of the teacher is to unlock creativity, imagination, initiative, and courage. En este caso, el papel del maestro o de la maestra es abrir la creatividad, el coraje y imaginación. So I think that's important because we're talking about wanting to create citizens for tomorrow, citizens who can fully be in charge of their own lives and in being capable of running society. Pues es muy importante porque nosotros estamos hablando de participar en crear los ciudadanos y las ciudadanas de mañana, del futuro, que pueden participar en revolucionar la sociedad y sus propias vidas. So when people say, what are the basics in education? I always say the basics are not reading, writing, and arithmetic. The basics are becoming a human being capable of managing in concert with others, the affairs of your life. Pues si me preguntan cuáles son los bases de la educación, para mí no es solamente las letras y los números, sino It's not just reading, writing, arithmetic. It's also being able to be a full human being capable of running with others. Pues es más allá de las letras y los números, es poder ser un ser humano desarrollado y capaz de participar en la formación de su propia vida y de la sociedad. En otro de tus libros, Enseñando para la Libertad,
Tienes un capítulo referido al estudiante, identificando su rol en el mundo. ¿Quién es él en el mundo? Al parecer, tu perspectiva en ese sentido apunta a la necesidad de construir conciencia en el estudiante sobre su rol de transformación de su vida y de la sociedad. ¿Es así, Bill? Yes, in fact, saying that there are 3 or 4 radical lessons that free people must learn. Pues yo diría que sí, que hay 3 o tal vez 4 lecciones importantes y radicales que los seres libres deben aprender. First, you are a unique human being, the one and only who will ever walk the earth. Primero, eres un ser humano único, el único o sea, que va a caminar en este mundo es usted. Each student is an entire universe and must be respected and treated with a certain amount of awe. Cada estudiante es se puede ser un universo único que hay que respetar como algo totalmente individual. And they must come to feel that I am an important person. I am somebody who is loved. I am valuable. Y los estudiantes tienen que llegar a un punto en el cual reconocen su propio valor, en lo cual sienten amado por la sociedad y por los profesores y maestros. Along with that lesson comes a paradoxical lesson, which is that while you're a unique individual, you are also exactly like all others in the sense that we're all human. Pero ojo, hay un paradoxo que a la vez todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos somos igual a los demás. So it's not a narcissistic lesson, it's a lesson that says there's a paradox. You're unique, and at the same time, you're part of the flow of humanity. Pues es una lección paradójico, porque por un lado dice que cada uno es único y distinto y amado, y por el otro lado dice que todos somos iguales y todos somos seres humanos en la misma lucha. So the student must learn that while I am an important individual, my life, every human life, is a testimony to all other human lives. Pues cada estudiante tiene que aprender que mientras soy muy importante y mi vida es muy importante, para mí también es un testimonio a las necesidades de la sociedad y los demás. The second lesson is the idea that you're a work in progress. Una segunda lección es la idea de que todos somos una tarea en progreso. In other words, you're not finished. O sea, no somos algo o alguien completado. My students always find this amusing because I'm 70 years old and I tell them, I'm not finished, I'm still a work in progress. Mis estudiantes siempre ríen de eso porque les digo, a pesar del hecho de que tengo 70 años de edad, todavía sigo en proceso. And it's true of every human being, and children need to know that. You can't sum up a human being. You can only say you're a work in progress, keep moving forward, keep making choices. O sea, eso es cierto con respecto a todos y todas. Es muy importante que los estudiantes jóvenes entiendan eso, que no se puede sumar a alguien en una sola frase. Es importante que los estudiantes reconocen que ellos también son vidas en proceso. And linked to that, you are born into a going world. You're born into a world that's already moving forward, and therefore you're living in history. Y ligado a esa idea es el hecho de que todos nacemos en un mundo en cambio, en movimiento, que ya está en proceso cuando nosotros entramos al mundo. And because you're living in history, what you decide to do or not do will make a difference. Y estamos viviendo en la historia. Y por eso mismo lo que decidimos hacer o no hacer haga una diferencia. And history is still being made. We're not at the end of history, we're in the middle of the mess of history, the vortex. Y todavía se está construyendo la historia. No estamos al final de la historia, estamos en el medio. Estamos en el proceso de construir y crear nuestra historia. And perhaps the next lesson is
You don't need anyone's permission to interrogate the world. Y quizás la próxima lección sería que no necesitas permiso de nadie para interrogar el mundo. And there's a simple way to sum these lessons up. And we want teachers to understand this, and we want their students to understand this. Pues hay una forma sencilla para sumar lo que estoy diciendo. Y es algo que queremos que los estudiantes, tanto como los maestros y maestras, entiendan. Your responsibility is to, one, pay attention. Su responsabilidad es, uno, presta atención. You must open your eyes again and again to see the world as it really is. Abrir los ojos constantemente para ver el mundo como realmente es. Second, you have to be astonished at everything you see. Segundo, tiene que estar sorprendido a todo lo que ve. Both the beauty and the ecstasy of the world and the unnecessary pain that human beings visit upon one another. Tanto la belleza del mundo y las diversiones del mundo como el dolor que los seres humanos causan para otros. Third, you have to do something. You can't just sit on your couch or your chair. You must get up and act. Tercero, hay que hacer algo. No puede solamente sentarse ahí en su sillón, en su sofá y hacer nada. Hay que tomar acciones. And then you must doubt. You must doubt if everything you did was what you had intended, whether it had the intended consequences, and then you repeat that rhythm for a lifetime. Y luego, y último, tiene que dudar lo que ha hecho y si fue realmente lo que quiso hacer y si tuvo los resultados esperados. Y últimamente hay que repetir ese ciclo por toda la vida. Bill, sin embargo, en la última década hay una moda insistente con la medición de la calidad que lleva a estandarizar a los estudiantes. La moda de las pruebas aplicadas por la OECD, por los sistemas educativos nacionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Son válidas estas pruebas para medir la calidad educativa? First, let's make a distinction between standards and standards. Pues vamos a distinguir antes de todo entre las pruebas estandarizadas y estándares. Standards can be a good thing. Pues es bueno tener estándares. In fact, we all have standards for ourselves and for the behavior of others. De hecho, todos tenemos estándares para nuestro comportamiento y para el comportamiento de los demás. Chesa, when he was a child, played football. Chesa, mi hijo, cuando era un niño, jugó fútbol. He had standards for what it meant to be an excellent football player. Y él tenía estándares para lo que significó ser un futbolista bueno. But that's different than standardization. Pero eso es distinto del proceso de estandarización en las pruebas de la escuela. Because standardization is saying there's one measure by which we can understand excellence. Porque el proceso de estandarizar la educación es decir que hay apenas una sola medida por la cual podemos tomar la medida de la calidad de la educación. And it's based on a capitalist neoliberal assumption. Y se basa en una asunción capitalista neoliberal. Which is there are some winners and many losers. Lo cual es que hay algunos ganadores y muchos perdedores. And the point of standardization is to find the winners and get them separated from the losers. Y el punto de este proceso de estandarización en las pruebas es separar los ganadores de los perdedores. But if we take education not as a product produced at the marketplace like a stove or a refrigerator, pero si tomamos la educación no como un producto que se puede vender en el mercado, if we take it as a human right, si lo tomamos como un derecho humano, then we turn to Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights. Pues ahí cambiamos la atención, mudamos la atención a artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, which says simply, every human being has a right to an education. Lo cual dice sencillamente, cada ser humano tiene derecho a una educación. And that education shall be geared toward the full development of the human personality. Y esa educación será enfocado en el desarrollo completo de la personalidad humana. Including not only respect for yourself, but respect for your brothers and sisters throughout the world. Incluyendo no solamente respeto para usted mismo o usted misma, sino también para los demás hermanos y hermanas en el mundo.
So the point of exams and tests from the point of view of a teacher in a free society El punto, digamos, desde la perspectiva de la maestra o el maestro en una sociedad libre, de los exámenes y las pruebas, is to analyze what students need and what my job, how I can do my job more effectively. es analizar lo que necesitan los estudiantes y cómo yo como maestro o maestra puedo hacer mi trabajo de una manera más eficiente. Standardized tests, especially high stakes standardized tests, do not fulfill that function. Las pruebas estandarizadas, especialmente los con riesgos altos para los estudiantes que las toman, no cumplen esa función. So the question always is, what is your goal in testing? If your goal is to improve instruction, high stakes standardized tests do not help. Pues la pregunta es siempre, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si la meta es el desarrollo del ser humano, esas pruebas no sirven. If you take a norm referenced test, so-called norm referenced test, Si toman las pruebas que dicen en inglés norm reference, o sea, que usan como punto de referencia alguna normativa, that's a test that says 50% must fall below and 50% above. That's a test that makes no sense from the point of view of a teacher. pues esas pruebas dicen que necesariamente 50% no aprueban y 50% sí. Es una prueba que no tiene ningún sentido desde la perspectiva del maestro o maestra. As an elementary school teacher, my goal would be to have all my children reading more materials for more purposes. Como maestro de la primaria, mi meta, mi objetivo sería tener todos mis estudiantes leer más, sobre todo. But the goal of the test is to line them up from the so-called best to the so-called worst. Pero la meta o el objetivo de esas pruebas es ponerles en una fila de los mejores a los peores. That's not what teachers care about. Y eso no es lo que les importa a los profesores y las And let profesoras. me make one last point. Un último punto. And that is that standardized testing in the United States is $1 billion industry. En los Estados Unidos, esas pruebas estandarizadas es una industria de arriba de $1.000 millones cada Who are año. the winners and who are the losers? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? The corporations are the winners, the teachers and the students and the families are the Las losers. corporaciones y las empresas multinacionales son los ganadores y las familias, los estudiantes y las familias son los perdedores. And 2 decades into the process of really an intensified testing regime, Ya llevamos 2 décadas del proceso de intensificar estas pruebas estandarizadas. what do we see? We see wealthy kids doing very well. We see poor kids and traditionally oppressed people, African Americans, immigrants, and so on, doing very, very badly. Pues ya después de 2 décadas, ¿qué es lo que vemos? Vemos las familias, los niños y los hijos de las familias ricas pasando las pruebas con altos números, y vemos las comunidades tradicionalmente y históricamente oprimidas, afrodescendientes, inmigrantes, los con menos recursos económicos, sacando notas peores en las mismas pruebas. And the sleight of hand here, of course, or the trick here, the cleverness here, Y pues hay una truca aquí. is that instead of saying the system is failing, we can now point to the test and say, well, those black kids aren't that bright. Y en vez, la truca pues es lo siguiente: en vez de decir el sistema está fracasada, ahora todos señalan a las pruebas y dicen pues ese niño afrodescendiente no es tan inteligente como el otro. So when I was a young teacher, I fought the system, saying that it was not serving poor kids well. Now the system turns around and says, well, look, they're not doing well because it's their fault and they have to own their own failure. Pues cuando yo era un maestro joven, hace muchos años, yo siempre decía que pues cuando yo era maestro, hace muchos años, maestro joven, siempre decía que el sistema está fracasando para muchos de mis estudiantes, los que vienen de familias sin recursos. Y ahora el sistema, esos mismos niños, el sistema dice, es su culpa. Mira, están sacando malas notas, es que no estudian, no son inteligentes, no son capaces. En vez de poner el enfoque en el sistema que está fracasando, ahora esas pruebas
se usa como justificación para echar la culpa a los mismos estudiantes. Bill, en el sistema educativo norteamericano se ha dado una polémica en los últimos años sobre currículo nacional o currículo local o currículo de las instituciones. Explícanos un poco qué hay detrás de ese debate o esa polémica entre currículo nacional, estándares nacionales de currículo o la exigencia de currículo en las instituciones. You know, to me, there's one breakdown. Para mí no es solamente nacional o local. It breaks down around the question of who decides, who wins, and who loses. O sea, para mí lo más importante es quién decide, quién gana, quién pierde. Curriculum and standards should be in the hands of the people. Los currículos y los estándares deberían estar en las manos del pueblo. So recently we've gone through a great upheaval in the United States around something called the Common Core Standards. Pues últimamente hemos pasado por unos momentos tumultuosos con respecto a algo en los Estados Unidos que se llama Common Core Standards, o sea, es un grupo de estándares supuestamente bases nacionales. And the Common Core Standards were developed by a high commission set up by the federal government. Pues una comisión alta nombrado por el gobierno federal desarrolló esos estándares. That included business leaders, La comisión incluyó líderes de negocios, empresarios, people from the billion-dollar testing industry, representativos de la industria de miles de millones de dólares de pruebas, military people, soldados del ejército, politicians. políticos. Very, very few teachers, very few parents, very few people who were on the ground where these standards would be implemented. Pero la comisión incluyó muy pocas personas que tenían experiencia en el sistema educativo donde supuestamente iban a implementar esos estándares. Profesores y familias, muy pocos. It was reminiscent of when they put together a commission to develop healthcare legislation. Pues me acordó del mismo proceso cuando hicieron una comisión nacional para desarrollar nuevas leyes con respecto a la salud pública. And they had insurance industry and big pharmaceutical companies well represented. Pues incluían en esa comisión de la salud representativos de las empresas de seguro, de seguranza y de las empresas farmacéuticas. But they did not have nurses, patients, the uninsured, or doctors. Pero no tenían en esa comisión los médicos, las enfermeras, los pacientes o las personas en el país sin seguro de salud. So here we are in the United States dealing with standards for education, and we're not asking the people who are most impacted by that. We're asking the 1%. Pues aquí estamos en los Estados Unidos hablando de los estándares para la educación y no estamos hablando en una conversación con las personas que esos estándares van a impactar, sino estamos conversando con el 1%. So again, my question always when it comes to standards and when it comes to curriculum is who decides, how close is it to the people themselves, and who's going to win and lose when these things are implemented? Pues cuando hablamos del currículo, mi pregunta siempre es ¿quién decide? ¿Qué tan cerca estamos de las personas que realmente tienen que estudiar o enseñar ese currículo? And one last point. Y un último punto aquí. Which is that when it comes to curriculum, we are a vastly, wildly diverse society. Cuando hablamos del currículo, hay que tomar en cuenta que nosotros en los Estados Unidos pues es una sociedad sumamente diversa. We are multicultural. Multicultural. We have indigenous people. Tenemos pueblos indígenas. Many immigrants from Latin America. Millones de inmigrantes de Latinoamérica. Many immigrants from Asia and Africa. Inmigrantes de Asia y de África. And what happens when these national curricula are developed is that all of that is swept aside in the interest of a uniculture. And a uniculture is a step towards fascism. Pues lo que pasa cuando se desarrolla un currículo nacional es que se pierde toda esa diversidad de cultura, se pierde todas esas distintas perspectivas multiculturales. Y cuando se hace eso, cuando se desarrolla una unicultura, es un paso hacia el fascismo. Sin embargo, la ultraderecha norteamericana te culpa a ti
de ser el responsable o corresponsable del tema de los estándares. for the theme standards. For the what? For standards. Hay un sector de la ultraderecha norteamericana que culpabiliza a Bill Ayers de ser uno de los teóricos del currículo nacional. Yeah, but it's not. Mentira. They're mistaken. And there's a sector in the United States that blames Bill Ayers for everything. Pues hay un sector ultraderecha en los Estados Unidos que culpa a Bill Ayers por todo. And the only thing I will plead guilty to is being revolutionary my whole adult life and believing in the liberation of all people from U.S. imperialism. Pues lo único que me declaro culpable me declaro culpable a ser revolucionario toda mi vida adulta y tratar de liberar todos los pueblos en el mundo del imperialismo norteamericano. Eso me declaro culpable. Buena culpabilidad. Bill, para que ocurra cualquier cambio significativo en la educación, es imprescindible el protagonismo de los educadores, de los maestros. En el caso de los Estados Unidos, vimos en los años 2011, 2012 y 2013 la activación de un movimiento pedagógico o de protesta de educadores como no se había visto desde la guerra de Vietnam. Los educadores salieron a pelear por su contratación colectiva en un protagonismo que no habían tenido desde la década de los 70. ¿Cuál ha sido el desarrollo de ese movimiento? ¿Traspasó la lucha gremial, sindical? Yeah. But first of all, it's true. There needs to be a mobilization of people if we're going to have progressive change in this country. Primero que nada, es cierto que necesitamos tener el movimiento de las personas si vamos a poder realizar un cambio progresista en la educación en este país. Even a brief look at history shows us that it's mobilization from below that makes significant social change. Aún una miradita hacia la historia nos enseña que es el cambio desde abajo, desde las raíces, que se necesita para realizar un cambio profundo. President Lyndon Johnson is remembered for passing far-reaching civil rights legislation. Se recuerda al presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, por haber aprobado legislación amplia con respecto a los derechos civiles. But he was not part of the Black freedom movement. Pero él no fue ningún movimiento de libertad para los afrodescendientes. Abraham Lincoln is remembered for freeing the slaves. Se recuerda el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, por haber liberado los esclavos. But he was never a member of an abolitionist party. Pero él nunca formó miembro o participó en ningún partido abolicionista. Fire from below made those presidents do what they did. Fuego desde abajo obligó a esos presidentes a hacer lo que hicieron. What we need now more than ever is fire from below. Lo que necesitamos ahora más que nunca es el fuego desde abajo. A couple of years ago, as you note, teachers mobilized in several places to fight back against the privatization of public education. Ahora lo que estamos viendo y lo que usted notó en su pregunta es lo que estamos viendo últimamente, que la movilización de los profesores y de los maestros y maestras para luchar en contra a la privatización de sus escuelas. The most extraordinary example was in Chicago, my hometown. El ejemplo más clave era en Chicago, mi ciudad de origen, Where two of my grandchildren attend public schools. donde dos de mis nietas asisten a una escuela pública. By law, the teachers' union was restricted to only negotiate on wages and benefits. Por ley, el sindicato de los profesores en la escuela pública en Chicago fue limitada a solo negociar con respecto a sus sueldos y sus otros beneficios. The neoliberal establishment did everything they could to crush that teachers' union. El Estado neoliberal hizo todo lo posible para destruir el sindicato de esos profesores y profesoras, Including passing legislation that said they had to have 75% of their membership supporting any labor action. incluyendo aprobaron una ley que obligó al sindicato de los maestros a tener
una mayoría de 75% para cualquier acción. When they had a strike vote in the spring, Cuando votaron con respecto a la posibilidad de una huelga en la primavera, 95% voted to authorize a strike. el 95% votó para aprobar la huelga. Now, if you know anything about teaching, you can't get 95% of teachers to agree on what time it is. Si usted sabe algo, cualquier cosa de la enseñanza, usted sabe que es imposible lograr un consenso de 95% en qué hora es. So this was an extraordinary achievement, but it came because of the unrelenting attack on education by the ruling class. Pues lograr el 95% fue algo muy, digamos, inesperado y, o sea, fue excelente y fue posible solamente por causa del ataque constante de la derecha. So the teachers went on strike. Pues la derecha de cierta forma unificó a los profesores y salieron en huelga. And my wife Bernadine and I were on the picket line. Y mi esposa Bernadine y yo estuvimos ahí en la línea con los profesores. Every public employee who went past, bus driver, garbage collector, police officer, stopped and joined. Cada empleado público que pasó por la línea, aunque sea policía, bombardista, miembro del gobierno, lo que sea, todo lo que trabajaban así, se unieron con nosotros en la línea. And the reason they did that is they saw the teachers standing up, not just for themselves, but for the idea that working people have a right to organize and demand better conditions. Y todos se unieron con los profesores en esas líneas de huelga, no solo porque apoyaron a esa causa en particular, sino porque lo vieron como algo más amplio, algo que representó el derecho de las personas trabajadoras a exigir lo justo. The strike lasted 6 days. La huelga duró 6 días. And the most important thing is that every afternoon, after they picketed each individual school, there was a rally downtown, 20,000 people. Y cada día después de la huelga en una escuela en particular, había un conjunto, una marcha de 20,000 personas más o menos en el centro de la ciudad. Todos los días, al final del día, se unieron todos. And the banners that they carried every afternoon did not say, we need 5% wage increase, or we need this. What it said instead is save public education, a library in every school, arts programs for every child. Y lo que hicieron en esa marcha, al final del día, todos esos días de la huelga, lo que hicieron no era 5% más en sueldo, no era unos pocos pasos adelante en nuestros beneficios de salud, sino exigieron recursos para un programa de artes en sus escuelas o bibliotecas en cada escuela. Because we have 100 schools in Chicago with no library. Porque en la ciudad de Chicago tenemos 100 escuelas públicas que no tienen biblioteca. One of the richest cities in the richest country with no libraries for the children. Es una de las ciudades más ricas en el país más rico del mundo y las escuelas no tienen bibliotecas. And no arts program. Y no tienen programas de arte. And no sports. Y no tienen programas de deportes. So what was interesting, Luis, is that what you saw in the streets of Chicago was a social movement disguised as a labor action. Pues lo que fue interesante, Luis, fue que se vio en esos días en Chicago un movimiento social disfrazado de un movimiento laboral. And the most important lesson to take from it is the teachers had the full support of the parents. Y la lección más importante que se puede aprender de esa experiencia es que los profesores tuvieron el apoyo total de los padres. And so it wasn't the teachers fighting for themselves alone. Pues no fue los profesores, los maestros y las maestras luchando solo. It was teachers in close alliance with parents and children and community members fighting to save public education. Pues fue los maestros y las maestras luchando al lado, unido a los padres, a los niños, a los miembros de la comunidad que querían salvar la educación pública. And this did not happen automatically. This was the result of years of hard work
by the people who became the leaders of the Chicago Teachers Union. Y eso no pasó de una forma automática o espontánea. Eso fue resultado de años de trabajo duro de las personas que lograron ser los líderes del movimiento sindical de los profesores en Chicago. When schools were being closed in Chicago as part of the neoliberal design, Cuando empezaron a cerrar las escuelas públicas en Chicago como una parte del programa neoliberal, these teachers for years showed up arm in arm with the parents to fight against the closing of schools. esos profesores, esas maestras y maestros llegaron siempre al lado de los padres, peleando en contra a cerrar las escuelas. Bill, sin embargo, en los Estados Unidos se levanta también un movimiento que plantea transformación educativa. Si tuviéramos que construir un programa de transformación de ese sistema educativo para una educación emancipadora, ¿cuál sería tu propuesta de 3 ideas fuerza, 3 grandes ideas para transformar los sistemas educativos? Yeah, first, we have to invest in teaching. Primero, tenemos que invertir en los profesores, en los maestros y las maestras. Secondly, we have to trust parents and the community. Segundo, tenemos que tener confianza en los padres y en la comunidad. And third, we have to see students not as a mass of deficits, but as co-constructors of a productive, humane education. Y último, tercero, tenemos que ver a los estudiantes no como Massive deficits. no como una deuda, no como algo negativo, sino como As partners, como parejas, como socios en construir una educación humana. And this can be done, but only if we mobilize and work together and reimagine what education is for. Y eso sí se puede hacer, pero solamente se puede si trabajamos juntos, si colaboramos y si empezamos a imaginar lo que podría ser la educación. And frankly, education always serves social systems. Every educational system serves a social Y system. hablando francamente, cada sistema de educación sirve de cierta forma el sistema social. Every educational system is mirror and window into a society. Pues cada sistema educativo es a la vez un espejo y una ventana que te deja ver la sociedad. So if I went into an apartheid school in the old South Africa, Pues si yo fui a una escuela en Sudáfrica bajo el régimen del apartheid, I would see small classes, state-of-the-art equipment, and well-trained teachers for white kids. pues para los estudiantes blancos yo habría visto escuelas con la última tecnología, con pocos estudiantes, profesores bien preparados, eso para los blancos. But in the schools for the black kids, I would see 60 children in a classroom. Pero en las escuelas para los estudiantes afros, habría visto 60 estudiantes o más por cada aula. Meeting in a school with no books and a broken roof. En una escuela sin libros y sin techo. So that makes perfect sense if your goal is an apartheid society. Pues eso tiene todo el sentido, si la meta es una sociedad de apartheid. And let's remember that in history, if you look at history, look at fascist Germany. Pues veamos a la historia, veamos a la Alemania bajo el fascismo. Look at medieval Saudi Arabia. Vemos la Arabia Saudita, que es una sociedad prácticamente medieval. Look at any society, and what you'll see is in Germany, for example, they produced some excellent scientists, they produced some excellent musicians and athletes. Pues ve a Alemania, por ejemplo. El sistema educativo fascista en Alemania produjo algunos científicos destacados internacionalmente, produjo algunos atletas campeones internacionales. But they also produced a culture of obedience and conformity, willing too often to look the other way as people were marched into the furnaces. Pero también produjo una cultura de la obediencia y de no cuestionar o desafiar los órdenes del fascismo
y lo cual resultó en una sociedad que miró hacia el otro lado mientras mataron a millones de judíos. And my point is that my three ideas for improving American education are not separate from improving society. Y el punto que quiero hacer es que mis 3 puntos para mejorar la educación en los Estados Unidos no son algo separado o aparte de lo que necesitamos hacer para mejorar la sociedad. If we want to change the schools, we must simultaneously work to change the society. Si queremos mejorar o cambiar las escuelas, tenemos que luchar a la vez para mejorar y cambiar la sociedad. And incidentally, by that I don't mean we wait to change the schools until society is great. Pero ojo, eso no quiere decir que esperamos para cambiar las escuelas hasta que la sociedad se vuelve perfecto. We work simultaneously in the institutions we find ourselves in toward a humane and liberated society as we liberate the institutions themselves. Pues laboramos en conjunto simultáneamente en las instituciones donde nos encontramos para liberar las escuelas y la sociedad a la vez. So wherever one is located, and I happen to be located in schools, but wherever one is located, we should fight for more democracy, more transparency, more participation, more peace, more justice. Pues donde sea que nos encontramos, en la institución que sea, o sea, yo personalmente me encuentro en el sistema educativo, pues, pero donde sea, tenemos que luchar por más democracia, más transparencia, más paz, más justicia. Bill, tienes una preocupación por el tema de las memorias. Escribiste algo por las memorias, por tus memorias. Escribiste un hermoso texto de tu memoria militante clandestino. Yes. Tienes un testimonio de militancia en los derechos civiles. Enseñar un viaje en cómics es una especie de memoria pedagógica. Tal vez te falta escribir tu memoria de esa hermosa historia de amor entre Bernardine y tú. En algún momento la escriban. The last memoir you need to write is about the beautiful history of love between you and Bernardine. Yeah, yes, indeed, I've written that book. Yes, de hecho lo he escrito. Y todavía sigo escribiéndolo. Bien. Desde esa perspectiva de militante, pedagogo y hombre comprometido con los más hermosos ideales de la vida, Militant, teacher, also some of the loving values of society. nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas que están desde sus aulas discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestro sistema educativo. Well, there are a few things I would say. First of all, my last memoir is called Public Enemy. I'll send it to you, but it is an attempt to synthesize the various aspects of a long life. Pues sí, le voy a enviar mi última memoria que salió hace poco, que se llama Enemigo Público, y es un esfuerzo a sintetizar los aspectos varios de mi vida compleja y larga. And while some people see distinction between myself as a teacher and myself as a militant, I don't make that distinction. Y mientras algunas personas tratan de distinguir entre quién fui como militante y quién fui como profesor, para mí no hay una distinción clara. And the reason is because in both realms, I've been motivated by the notion of human liberation. Y le explico por qué. En los dos ámbitos he estado motivado por by the idea and the goal of human liberation. Pues lo que me ha motivado en los dos ámbitos es la idea y la meta de la liberación humana. From the beginning, I've thought of myself as anti-imperialist and anti-racist. Desde el principio he pensado en mí mismo como antiimperialista y antirracista. Pro-human being and pro-peace.
a favor de los seres humanos y a favor de la paz, for democracy, and for human liberation. a favor de la democracia y a favor de la liberación humana. And so in every realm, I've been motivated by a question I first heard by a student leader when I was 20 years old. Pues en todo ámbito he sido motivado por una pregunta que escuché de un líder estudiantil cuando yo tenía apenas 20 años. And this really is the message for teachers and people everywhere. Y eso realmente es el mensaje que tengo para los maestros y las maestras y para todas las personas. And the question is, how will you live your life in a way that doesn't make a mockery of your values? Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir su vida o tu vida en una forma que esté consistente, que esté de acuerdo con sus valores? Or for teachers, how will you live your teaching life? O para los profesores, los maestros y las maestras, ¿cómo va a vivir su vida de enseñanza? In a way that it won't make a mockery of your teaching values. De una forma que esté de acuerdo con sus valores de enseñanza. There is no simple answer to that question, but it's something to strive for, to struggle for. No hay una respuesta sencilla o directa, pero es algo que tenemos que luchar y pelear con esas ideas y ese desafío. And the other message I would have is something that's also guided me through my whole life. Y otro mensaje que yo tengo para los maestros y las maestras de Venezuela es algo que me ha guiado durante toda mi vida. And it comes from the great European revolutionary Rosa Luxemburg. Y es algo que repito, de la revolucionaria histórica de Europa, Rosa Luxemburgo. In a letter from prison, En una carta que escribió desde la cárcel, she was responding to her friends who were complaining about the difficulty of building the movement. ella estaba respondiendo a amigas y amigos, colegas que estaban quejando sobre lo difícil que era construir un movimiento. And she said to her friends, first of all, stop whining. Y lo que dijo a ellos fue, primero que nada, deja de quejar. Whining does not make you move forward. Quejar no nos sirve para alentar el movimiento. Yes, there's a lot to complain about, but complaining alone doesn't take us forward. Claro que hay mucho sobre lo cual podríamos quejar, pero quejar no nos adelanta. So what are you going to do? Pues, ¿qué va a hacer? And she says to them, you must do two things simultaneously. Y dice a ellos, pues hay que hacer dos cosas simultáneamente. You must love your own life Hay que amar su propia vida enough to enjoy the sunrise and the sunset. suficientemente para disfrutar el amanecer y el atardecer del sol. To have a bottle of wine and a pleasant dinner with friends. Para disfrutar una botella de vino y una cena decente con sus amigos. To make love with your partner. Para hacer el amor con su pareja. But you must love the world enough. Pero también hay que amar el mundo suficiente In order to put your shoulder on history's wheel when history demands it. para poner su brazo en la rueda de la historia cuando la historia se exige. That's a dialectic one must work out every day. Es un proceso dialéctico que cada uno de nosotros tenemos que tratar de arreglar todos los días. If you only love yourself, you're a narcissist. Si solamente ama a sí mismo, es un narcisista. If you love the world and neglect yourself, you will burn out. Si ama al mundo y no cuida a sí mismo, pues no puede funcionar en largo plazo. So love yourself and love the world and get busy making a revolution. Pues ama a sí mismo y ama al mundo y ocuparse de construir la revolución. And that revolution can be a revolution of values as well as a revolution in fact. They must go together. Y esa revolución puede ser revolución de valores, tanto como revolución de hechos. Bueno, Bill, un fuerte abrazo a Bernardín. Espero verla en alguna. Yes, indeed. Yes. And much love to you, Luis, and Bernardine sending you kisses back. Come over and say hi. Te manda besos también a ti. Bernardín, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Bill. Gracias, Chesa, por hacer la traducción y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias.
to create citizens for tomorrow, citizens who can fully be in charge of their own lives and in being capable of running society. Pues es muy importante porque nosotros estamos hablando de participar en crear los ciudadanos y las ciudadanas de mañana, del futuro, que pueden participar en revolucionar la sociedad y sus propias vidas. So when people say, what are the basics in education? I always say the basics are not reading, writing, and arithmetic. The basics are becoming a human being capable of managing, in concert with others, the affairs of your life. Pues si me preguntan cuáles son los bases de la educación, para mí no es solamente las letras y los números, sino It's not just reading, writing, arithmetic. It's also being able to be Me parece uno de los libros más hermosos que se ha escrito sobre educación, Enseñar un viaje en cómic. Bienvenido, Bill, a este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. Muchas gracias. Bill, te acabas de jubilar. Yes, indeed. sí, así es. Ajá, y publicaste un hermoso libro, Enseñar un viaje en cómic. That's correct. Así es. En ese texto un poco resumes tu experiencia en la construcción de una propuesta de pedagogía libertaria. ¿Cuál es el papel del maestro en la construcción de esa pedagogía distinta, de esa pedagogía alternativa, de esa pedagogía libertaria? You know, first of all, thank you very much for having me. Primero que nada, gracias por arreglar esta entrevista. I have great respect for the educational initiatives in Venezuela, and I'm honored to be a part of this conversation. Tengo mucho respeto para las iniciativas educativas en Venezuela y es un honor participar en esta conversación con ustedes. The first thing that I think we have to clarify is that education is not the same in every social context. Primero que nada, quiero clarificar que la educación no es lo mismo en todos los distintos contextos. In an authoritarian or an autocratic society, education is about obedience and conformity. En una sociedad autocrática o de una dictadura, la educación trata sobre todo sobre obedecer y conformar. But in a free society, in a society that desires free people, free human beings, education takes on a completely different meaning. Pero en una sociedad libre, en una sociedad compuesta de seres libres, pues la educación trata de algo totalmente distinto. In a free society, we want human beings, we want children to grow up to be able to name the circumstances of their lives and to alter the circumstances of their lives, to participate in all aspects of society. En una sociedad libre queremos que los niños y las niñas crecen a ser adultos que pueden participar en y cuestionar las circunstancias de su vida. In that case, the role of the teacher is to unlock creativity, imagination, initiative, and courage. En este caso, el papel del maestro o de la maestra es abrir la creatividad, el coraje y imaginación. So I think that's important because we're talking about wanting Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Estados Unidos con William Ayers. Bill Ayers, como le decimos cariñosamente, es catedrático de educación e investigador destacado de la Universidad de Illinois en Chicago. En la actualidad es vicepresidente de la división de currículo de la Federación Americana de Investigación Curricular y cuenta con un conjunto de publicaciones. El Centro Internacional Miranda ha traducido Enseñando para la Libertad, entre otras de sus obras, y recientemente publicó un libro que me